El crédito barato es un contrato que emana directamente del artículo 123 constitucional mexicano. El artículo 1793 del Código Civil Federal Mexicano establece que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Y el artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sección primera de apertura de crédito, establece que en virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer por cuenta de este una obligación para que él mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen mediante los términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante. Al convenir, están estableciendo un contrato donde acreditado y acreditante establecen los convenios que pueden o que producen o transfieren las obligaciones y derechos. Esto aplicando el criterio que establece la definición de cultura jurídica mexicana, que es la suma de diferentes conjuntos doctrinas jurídicas históricas consagradas en la Constitución Mexicana de 1917 o conjunto de ideologías, modelos de justicia y modos de pensar de las comisiones de vivienda del Congreso Mexicano y la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de México y el sentido común relativo al derecho y a cada institución. Por sentido común, un crédito es en sí mismo un contrato donde acreditado y acreditante convienen derechos y obligaciones. En otro aspecto, la esencia de un contrato, dice el artículo 1796 del Código Civil Federal Mexicano, que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, el uso o la ley. Y el caso del contrato de apertura de crédito y constitución de garantía hipotecaria que redacta el Infonavit mexicano emana directamente del artículo 123 constitucional, del artículo 137 de la Ley Federal del Trabajo y del artículo 3 de la Ley del Infonavit. Lo que significa que la esencia del contrato de apertura de crédito y constitución de garantía hipotecaria es ser un crédito barato, porque estos tres artículos así lo establecen. Artículo 123 constitucional, apartado A, párrafo 12. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas, higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos a favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Ley Federal del Trabajo, título 4, Derechos y obligaciones de los trabajadores y los patrones, capítulo 3, Habitaciones para los trabajadores. Artículo 137. El Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas y higiénicas para la construcción, reparación o mejora de sus casas, habitación y para el manejo de pasivos adquiridos por estos conceptos. El artículo 3 de la Ley de Infonavit, el instituto tiene por objeto: primero, administrar el recurso del Fondo Nacional de Vivienda. Segundo, establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para a. La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas y higiénicas. Con la redacción del artículo 3 de la Ley del Infonavit,
queda establecido clara y legalmente que el objeto del contrato de apertura de crédito y constitución de garantía hipotecaria es otorgar crédito barato, donde los términos y condiciones deben ser convenidos entre el acreditante, que es el Infonavit, y el acreditado, que es el trabajador, como lo establece el artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el artículo 1793 del Código Civil Federal Mexicano. Significado de la expresión crédito barato. Recurriendo a la definición de cultura jurídica mexicana de la UNAM, que es la suma de diferentes conjuntos doctrinales jurídicas históricas consagradas en la Constitución Mexicana de 1917 y al conjunto de ideologías, modelos de justicia y modos de pensar de las comisiones de vivienda del Congreso Mexicano y la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de México, y el sentido común relativo al derecho y a cada institución. Por sentido común se puede decir que un crédito barato es un crédito que por sentido común debe ser convenido al menor plazo posible y al menor interés posible. Pues un crédito entre más plazo más caro porque se cobraron más intereses. El artículo 123 constitucional fue promulgado en 1917, pero es hasta el año 2010 que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México define el significado de la expresión crédito barato. En el informe anual de labores del 2010, el presidente de la segunda sala, ministro Sergio Salvador Aguirre, menciona: como se ha comentado en otras ocasiones, la autoridad suele utilizar términos y expresiones para efectos de aplicación de las leyes, pero estos no siempre son bien interpretados por el constituyente. Algunas veces puede eludir responsabilidades, otras para aprovechar ambigüedades y algunas, las pocas, definitivamente porque no quedó muy clara su definición. En esta ocasión, ante la duda de un término cuya intención para beneficiar al trabajador, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vio en la necesidad de aclarar el significado de la expresión crédito barato, al aplicarse en la administración de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Este término, crédito barato, fue originalmente creado por el constituyente permanente con el firme propósito de poner a disposición de los trabajadores recursos a un bajo costo para adquirir una vivienda digna y decorosa, ideando un sistema solidario en el que interviene el Infonavit, cuya función es administrar los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, quedando claro que al instituir el mencionado derecho social no estableció que debe entenderse por crédito barato. La segunda sala, como máximo intérprete de la Constitución General de la República, consideró oportuno definir lo que se entenderá por la expresión crédito barato, al utilizarla en la relación con lo financiamiento otorgado a los trabajadores. Por lo tanto, y de acuerdo a lo anteriormente comentado, que el significado de la expresión crédito barato que otorga el Infonavit, prevista en la fracción 12 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse referida a un crédito concedido en condiciones más benéficas que las fijadas por las instituciones de crédito o las empresas particulares dedicadas a ese objeto. El significado de la expresión crédito barato está ampliamente definido y cumple con la cultura jurídica mexicana, que es la suma de diferentes conjuntos de saberes y enfoques. En primer lugar, el conjunto de teorías, filosofías, doctrinas y jurídicas elaboradas por juristas y filósofos del derecho en una determinada fase histórica. En segundo lugar, el conjunto de ideologías, modelos de justicia y modos de pensar sobre el derecho propios de los operadores jurídicos profesionales y
se trate de legisladores o jueces o de administradores. Y en tercer lugar, el sentido común relativo al derecho y a cada institución jurídica difundido y operativo en una determinada sociedad. Así que el significado de la expresión crédito barato que otorga el Infonavit, prevista en la fracción 12 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, debe entenderse referida a un crédito concedido en condiciones más benéficas que las fijadas por las instituciones de crédito o las empresas particulares dedicadas a ese objeto. Por sentido común, debe ser convenido al menor plazo posible y al menor interés posible.